Amós, capítulo 1. Mensaje de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Visión que tuvo acerca de Israel en los días de Ocías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: El Señor ruge desde Sión y hace oír su voz desde Jerusalén, los pastizales de los pastores están de luto y la cumbre del Carmelo se seca. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Damasco y por 4 no le perdonaré. Por haber aplastado a Galaad con trillos de hierro prenderé fuego a la casa de Hazael y devorará los palacios de Ben-Hadad, romperé el cerrojo de Damasco, exterminaré al que se sienta en el trono de Bicat-Aben y al que tiene el cetro de Bet-Edén, y el pueblo asirio será desterrado a Kir, dice el Señor. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Gaza y por 4 no le perdonaré. Por haber llevado cautiva a la población entera para venderla a Edom, prenderé fuego a los muros de Gaza, y devorará sus palacios, exterminaré al que se sienta en el trono de Asdod y al que tiene el cetro de Ascalón, volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, dice el Señor. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Tiro y por 4 no le perdonaré. Por haber vendido la población entera cautiva a Edom sin respetar el pacto entre hermanos, prenderé fuego a los muros de Tiro y devorará sus palacios. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Edom y por 4 no le perdonaré. Por haber perseguido a espada a su hermano y haber olvidado la misericordia, por haberse ensañado en su ira y haber guardado hasta el fin su rencor, prenderé fuego a Temán y devorará los palacios de Bosra. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de los amonitas y por 4 no le perdonaré. Por haber abierto en canal a las mujeres en cinta de Galaad para dilatar sus fronteras, prenderé fuego a los muros de Rabá y devorará sus palacios entre el clamor de un día de batalla y el torbellino de un día de huracán. Su rey marchará al destierro, y con él sus príncipes, dice el Señor. Amós, capítulo 2. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Moab y por 4 no le perdonaré. Por haber quemado los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, enviaré fuego contra Moab, que devorará los palacios de Keriot, y Moab morirá en el fragor entre el clamor bélico y el sonido de la trompeta. Le quitaré al rey y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Judá y por 4 no le perdonaré. Por haber despreciado la ley del Señor y no haber guardado sus decretos, extraviándose por caminos falsos que recorrieron ya sus padres, prenderé fuego a Judá, que devorará los palacios de Jerusalén. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Israel y por 4 no le perdonaré, porque ha vendido al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, porque aplastan contra el polvo de la tierra la cabeza de los necesitados y no hacen justicia a los pobres, porque hijo y padre se acuestan con la misma mujer, profanando mi santo nombre. Porque se acuestan junto a cualquier altar sobre ropas tomadas en prenda, y en la casa de su Dios beben el vino de las multas. Y, sin embargo, yo exterminé delante de ellos al amorreo, alto como los cedros y fuerte como las encinas, destruí su fruto por arriba y por abajo sus raíces. Yo os saqué de Egipto y os conduje por el desierto durante 40 años para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Suscité profetas entre vuestros hijos, y nacireos entre vuestros jóvenes. ¿No es así, israelitas?, dice el Señor. Pero vosotros hicisteis beber vino a los nazireos y os impusisteis a los profetas diciendo: no profeticéis. Pues ahora yo haré que se atasquen vuestros pies como se atasca un carro cargado de mies. El veloz no podrá huir, el fuerte no tendrá fuerzas y el valiente no salvará su vida. El que maneja el arco no resistirá, el veloz no escapará y el jinete no salvará su vida. El más valiente entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Amós, capítulo 3. Escuchad esta palabra que el Señor dirige contra vosotros, israelitas, contra toda la familia que saqué de Egipto.
Solo a vosotros escogí entre todas las familias de la tierra, por eso os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. ¿Es que pueden caminar dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin que haya presa? ¿Dejará el leoncillo oír su voz desde su cubil si no ha agarrado nada? ¿Se lanzará el pájaro a tierra si no hubiere cebo para él? ¿Se levantará el lazo del suelo sin que haya cazado algo? ¿Sonará la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucederá en la ciudad una desgracia sin que el Señor la haya causado? Porque el Señor Dios no hace nada sin que manifieste su plan a sus siervos los profetas. El león ruge, ¿quién no temerá? El Señor Dios habla, ¿quién no profetizará? Proclamadlo en los palacios de Asdod y en los palacios de Egipto, decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved los desórdenes que hay en ella y la violencia que reina allí. No saben obrar con rectitud, dice el Señor, acumulan la violencia y la opresión en sus palacios. Por eso, esto dice el Señor, el enemigo sitiará el país y te quitará tu poder, serán saqueados tus palacios. Esto dice el Señor, como el pastor salva de la boca del león dos patas o la punta de una oreja, así serán salvados los israelitas, los instalados en Samaria, que se recuestan en divanes lujosos y en camas confortables. Escuchad y testificad contra la casa de Jacob, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Porque el día en que castigue los crímenes de Israel, castigaré los altares de Betel, serán rotos los cuernos del altar y caerán por tierra. Derribaré las casas de invierno, las casas de verano, desaparecerán los palacios de marfil, y las casas nobles serán destruidas, dice el Señor. Amós, capítulo 4. Escuchad esta palabra, vacas de Basán, que vivís en la montaña de Samaria, las que oprimís a los débiles, maltratáis a los pobres y decís a vuestros maridos, traed y bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad, vendrán días sobre vosotras en que os levantarán con anzuelos y a vuestra descendencia con arpones de pesca, saldréis por las brechas de una en una y seréis empujadas hacia el Hermón, dice el Señor. Id a Betel y pecad, a Gilgal y pecad más aún, por las mañanas ofreced vuestros sacrificios, y cada 3 días vuestro diezmo, quemad panes sin levadura en acción de gracias, pregonad vuestras ofrendas voluntarias, pregonadlas, israelitas, pues eso es lo que os gusta, dice el Señor. Yo no os dejé nada que llevar a la boca en todas vuestras ciudades, os dejé sin pan en todos vuestros lugares, y no habéis vuelto a mí, dice el Señor. También os negué la lluvia los 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no, en un campo llovió y otro campo se secó por falta de lluvia. 2 o 3 ciudades iban corriendo a otra para beber agua, y no apagaban la sed, y no habéis vuelto a mí, dice el Señor. Herí con tizón y añublo vuestros jardines y vuestras viñas, vuestras higueras y vuestros olivos los devoró la langosta, y no habéis vuelto a mí, dice el Señor. Envié contra vosotros una peste como la de Egipto, maté a espada a vuestra juventud e hice subir el mal olor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, y no habéis vuelto a mí, dice el Señor. Causé entre vosotros desastres como los causó el Señor en Sodoma y Gomorra, y fuisteis como un tizón salvado de un incendio, y no habéis vuelto a mí, dice el Señor. Por eso, te voy a tratar así, Israel, y porque te voy a tratar así, disponte a comparecer ante tu Dios. Porque el que hizo las montañas y creó el viento, el que descubre al hombre sus pensamientos, el que hace la aurora y las tinieblas y camina sobre las cumbres de la tierra se llama el Señor, Dios omnipotente. Amós, capítulo 5. Escuchad esta palabra que pronuncio contra vosotros, un canto fúnebre, oh casas de Israel. La Virgen de Israel cayó por tierra y no hay quien la levante. Porque esto dice el Señor, Dios, el pueblo que salía a la guerra con 1000 se quedará con 100,
y el que salía con 100 se quedará con 10. Esto dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No busquéis a Betel, no vayáis a Gilgal, no paséis a Berseba, porque Gilgal irá ciertamente al destierro, y Betel será aniquilada. Buscad al Señor y viviréis, no sea que invada como el fuego la casa de José y devore a Betel, sin que haya quien la apague. Hay de los que convierten el derecho en ajenjo y echan por tierra la justicia. Él ha hecho las Pléyades y el Orión, cambia en aurora las tinieblas y el día lo oscurece en noche. Él llama a las aguas del mar y las vierte sobre la superficie de la tierra, su nombre es el Señor. Él trae la ruina sobre el hombre fuerte y hace venir la destrucción sobre la fortaleza. Odian al que llama al orden al tribunal y aborrecen al que testifica la verdad. Pues bien, porque oprimís al pobre y le imponéis tributo del grano, casas de piedra labradas habéis construido, pero no las habitaréis, habéis plantado viñas deliciosas, pero no beberéis su vino. Porque sé que son muchos vuestros crímenes y enormes vuestras injusticias. Opresores del justo, os dejáis sobornar con dádivas y atropelláis al pobre en el tribunal. Por eso el prudente calla en este tiempo, porque es tiempo de desgracia. Buscad el bien y no el mal, a fin de que viváis, así el Señor Dios omnipotente estará con vosotros, como decís. Odiad el mal y amad el bien, restableced la justicia en los tribunales, y quizá el Señor Dios omnipotente se apiade del resto de José. Por tanto, esto dice el Señor, Dios omnipotente: en todas las plazas habrá lamentos y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y convocarán al campesino al duelo y a lamentaciones a los expertos en ellas. En todas las viñas habrá lamentos cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. ¡Ay de los que ansían el día del Señor! ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Como el hombre que huye del león y le acosa un oso, entra en casa, pone su mano sobre la pared y le muerde una serpiente. ¿No es tiniebla el día del Señor y no luz, oscuridad en la cual no hay resplandor? Odio, aborrezco vuestras fiestas, no me agradan vuestras solemnidades. Si me ofrecéis holocaustos y ofrendas, no los aceptaré, no me digno mirar el sacrificio de vuestros novillos cebados. Aparta de mí el ruido de tus canciones, no quiero oír el sonido de la lira. Quiero que el derecho fluya como el agua, y la justicia como torrente perenne. ¿Acaso ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto durante 40 años? Pero llevaréis a Sacut, vuestro rey, y a Kebán, vuestro dios, vuestros ídolos, que os habéis fabricado, pues yo os desterraré más allá de Damasco, dice el Señor, Dios omnipotente. Amós, capítulo 6. Hay de los que ponen su seguridad en Sión y de los que confían en el monte de Samaria, los que se consideran los jefes del primero de los pueblos y a los cuales viene la casa de Israel. Pasad a Can y mirad, id desde allí a Hamat la grande, y bajad a Gad de los filisteos. ¿Sois vosotros acaso mejores que estos reinos o es mayor vuestro territorio que el suyo? Los que pensáis alejar el día de la desgracia y aceleráis el reino de la violencia. Los que duermen sobre lechos de marfil, se recuestan sobre divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo. Los que cantan a gritos al son del arpa y se inventan, como David, instrumentos de música, los que beben el vino en ánforas y se ungen con el perfume más fino, pero no se preocupan de la ruina de José. Por eso ahora irán desterrados a la cabeza de los cautivos y cesará el júbilo de los sibaritas. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, palabra del Señor, Dios omnipotente: yo detesto la soberbia de Jacob y odio sus palacios, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella, y si quedan 10 hombres en una casa, todos morirán. El pariente que saque los cadáveres de la casa dirá al que está dentro de ella, ¿hay alguno contigo? Responderá, ninguno. Él dirá, silencio. No pronunciemos el nombre del Señor.
Pues el Señor lo ordena, y, a un golpe, la casa grande se desploma y la pequeña se hunde. ¿Acaso los caballos corren por la roca o se hará con buey el mar? Pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno, y el fruto de la injusticia en ajenjo. Os regocijáis por nada, y decís, no hemos tomado con nuestra fuerza a Carnaim. Porque yo suscitaré contra vosotros, casa de Israel, oráculo del Señor, Dios omnipotente, una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el torrente de la Araba. Amós, capítulo 7. El Señor Dios me hizo ver esto. Él producía langostas al comenzar a crecer el heno tardío, el heno después de la corta del rey. Terminaban ellas de comer la hierba de la tierra, cuando yo dije, Señor Dios, perdona, te ruego. ¿Cómo podrá subsistir Jacob, siendo tan pequeño? Por esto el Señor se arrepintió y dijo, no sucederá. El Señor me hizo ver esto. Él suscitaba una llama de fuego que devoraba el gran abismo e iba a devorar la porción del Señor. Y dije, Señor Dios, cesa, por favor. ¿Cómo podrá subsistir Jacob, siendo tan pequeño? Por esto el Señor se arrepintió y dijo, no sucederá. El Señor me hizo ver esto. El Señor Dios estaba sobre un muro vertical, y en su mano tenía una plomada. El Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Respondí, una plomada. Y el Señor me dijo, pongo la plomada en medio de mi pueblo Israel, y no le perdonaré por más tiempo. Serán devastadas las colinas de Isaac, los santuarios de Israel serán destruidos y me alzaré con la espada contra la casa de Jeroboam. Amasías, sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede soportar todas sus palabras. Amós ha dicho, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amasías dijo a Amós, vidente, vete, retírate a la tierra de Judá, come allí el pan y allí profetiza. Pero en Betel no continúes profetizando, porque es santuario del rey y templo del reino. Entonces Amós dijo a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero y descortezador de sicómoros. El Señor me tomó de detrás del rebaño, diciéndome, vete, profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, y no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra impura e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amós, capítulo 8. El Señor Dios me hizo ver esto, una canasta de frutas maduras. Y me dijo, ¿qué ves, Amós? Yo contesté, una canasta de frutas maduras. El Señor me dijo, viene el fin sobre mi pueblo Israel, no le perdonaré más tiempo. En aquel día los cánticos del templo se convertirán en aullidos, dice el Señor, Dios. Serán muchos los cadáveres, silenciosamente se los arrojará en cualquier lugar. Escuchad esto, los que aplastáis al pobre e intentáis exterminar a los necesitados, vosotros, que decís, ¿cuándo pasará la luna nueva, para que podamos vender el trigo, y el sábado, para que despachemos el grano? Disminuiremos la medida y aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para engañar, compraremos al pobre por dinero y al miserable por un par de sandalias, venderemos el salvado del trigo. El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob, jamás me olvidaré de ninguna de vuestras obras. A causa de esto, ¿no se estremecerá la tierra y harán duelo cuantos en ella habitan? ¿No crecerá toda ella como el Nilo y menguará como el río de Egipto? En aquel día, dice el Señor Dios, haré ponerse el sol al mediodía y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré en duelo vuestras fiestas y en lamentos todos vuestros cánticos,
cubriré de saco todos vuestros lomos y toda cabeza de calvicie, haré de este duelo un duelo de hijo único, y su final será como día de amargura. Vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré el hambre al país, no hambre de pan, no sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y andarán errantes de mar a mar, y del norte al este, buscando la palabra del Señor, y no la encontrarán. En aquel día desfallecerán de sed las bellas muchachas y los jóvenes apuestos. Los que juran por el pecado de Samaria, los que dicen, vive tu Dios, Dan. Y vive el camino de Berseba. Caerán y no se levantarán más. Amós, capítulo 9. Vi al Señor de pie junto al altar, y dijo, golpea los capiteles y que tiemblen los umbrales, destroza a los que van en cabeza, a los que siguen yo los mataré a espada, nadie podrá huir, y ningún fugitivo se salvará. Si se ocultan en el abismo, de allí los sacará mi mano, si suben hasta el cielo, de allí los haré bajar, si se esconden en la cima del Carmelo, allí los buscaré y los mataré, si se ocultan a mis ojos en el fondo del mar, allí mandaré a la serpiente que los muerda, si van cautivos delante de sus enemigos, ordenaré a la espada que los mate. Yo pondré mis ojos sobre ellos para su mal y no para su bien. El Señor, Dios Todopoderoso, el que toca la tierra y se funde, y se entristecen todos sus habitantes, crece toda ella como el Nilo y mengua como el río de Egipto. El que edifica en el cielo su trono, y asienta sobre la tierra la bóveda celeste, el que llama a las aguas del mar y las vierte sobre la superficie de la tierra, su nombre es el Señor. ¿No sois para mí como etíopes, israelitas? Dice el Señor. ¿No saqué a Israel de Egipto, a los filisteos de Creta y a los sirios de Kir? Los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecador, y lo aniquilaré sobre la superficie de la tierra. Sin embargo, no exterminaré completamente a la casa de Jacob, dice el Señor. Voy a dar órdenes de zarandear a la casa de Israel por todas las naciones como se zarandea en el cedazo, y ni una piedrecita caerá a tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no se acercará a nosotros ni nos alcanzará la desgracia. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus brechas, reedificaré sus ruinas y la reconstruiré como en otros tiempos, para que reconquisten el resto de Edom y todas las naciones sobre las que se invoca mi nombre, dice el Señor, que hace esto. Vienen días, dice el Señor, en los cuales el que siega irá detrás del que ara, el que pisa la uva seguirá al que esparce la semilla, los montes chorrearán mosto y todos los collados se derretirán. Yo reconduciré el resto de mi pueblo, Israel, y reconstruirán las ciudades derruidas y las habitarán, plantarán viñas y beberán su vino, harán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán más arrancados de su tierra, la que yo les he dado, dice el Señor, tu Dios.